¿Qué tal? Bueno, vamos a meternos de lleno en este diario de investigación. Vamos a descubrir esa metrópoli invisible que late justo debajo del asfalto moderno de Toluca. A simple vista, la capital mexiquense, ahí cobijada por el frío del volcán Sinantecatl, pues parece un tapiz normal de calles y edificios de distintas épocas, ¿verdad? Pero fíjense, hay una profundidad histórica que muy pocos conocen. Hablamos de un mundo subterráneo literal, lleno de enigmas técnicos y de historias populares que nos exigen de verdad ser descifrados. Así que comencemos esta exploración. Y claro, la gran pregunta, ¿qué ciudad oculta yace bajo el asfalto de Toluca? Esta duda es el motor de todo nuestro análisis de hoy, porque al raspar un poquito las capas de esas calles modernas, lo que encontramos es un auténtico palimpsesto urbano. Ya saben, una ciudad escrita y reescrita sobre sí misma. Es, literalmente, un espacio construido a base de cal, piedra, agua y muchísimas leyendas centenarias que han desafiado no solo el tiempo, sino la mismísima rigurosidad de la arqueología moderna. Primera entrada en nuestra bitácora, 1525. Evangelización sobre ruinas de Teucali. 1585. Termina en el convento franciscano y 1867. Inicia la construcción de la catedral. Si miramos la cimentación literal de la ciudad, vemos que todo empezó en el centro ceremonial prehispánico de Tolotzin. Sobre esas ruinas, la orden franciscana levantó su primer gran complejo, el cual, siglos después, daría paso a la monumental catedral que todos conocemos. Es una evolución arquitectónica fascinante. Nuestra investigación nos muestra que este conjunto franciscano original no era nada más un recinto para ir a rezar. Para nada. Se construyó, de hecho, usando las mismas piedras de los palacios prehispánicos de Juan Cortés y se volvió un bastión educativo de altísimo nivel en la Nueva España. Imaginen esto, entre calles de tierra y techos bajos, de pronto se alzaba un campanario imponente, de entre 40 y 50 metros de altura. Literalmente dominaba todo el horizonte del valle. Una locura para la época. Esto que tenemos aquí ilustra perfectamente nuestras notas de campo sobre toda esa arquitectura perdida. Documentamos qué fue lo que desapareció, como el masivo Templo de la Asunción o, escuchen esto, una biblioteca con 9.000 volúmenes. 9.000. Hoy en día de ese gigantesco coloso de piedra apenas nos quedan fragmentos muy resilientes, como la parroquia del Sagrario o la capilla exenta. Son sobrevivientes que básicamente se negaron a ser borrados del mapa. Pero bueno, ¿cómo desapareció todo este complejo monumental? Hubo 3 golpes históricos implacables. Primero, la aplicación de las leyes de reforma del siglo XIX, que nacionalizaron los bienes de la Iglesia y cambiaron todo el paisaje conventual. Segundo, y esto parece de película, el impacto de una bala de cañón en 1860. El fuego cruzado le dio de lleno y colapsó el campanario. Y tercero, claro, la veloz expansión urbana que terminó sepultando lo que quedaba para construir los famosos portales. Ahora, si volvemos a la superficie actual, la Catedral Metropolitana de Toluca, 111 años de construcción. Es increíble ver cómo la ciudad perseveró. Sobre las cenizas de todo ese espíritu franciscano, decidieron levantar una obra monumental. Fueron más de un siglo de trabajos, atravesando todo el porfiriato, sobreviviendo a la revolución, hasta llegar a esa majestuosa cúpula. Habla muchísimo de la terquedad y el aguante de la ciudad. Y aquí llegamos a un detalle de ingeniería que es, honestamente, una joya. El número 29. Las enormes columnas de la catedral miden exactamente 29 metros de altura. Pero lo verdaderamente asombroso no es el tamaño, sino que están diseñadas inteligentemente para ocultar escaleras secretas en su interior. Sí, escaleras que llevan a balcones internos y zonas altas de mantenimiento. Una auténtica genialidad del diseño neoclásico. El laberinto de las sombras, descendiendo a los mitos. Aquí es donde dejamos atrás la luz del sol que baña la catedral. Y bajamos. Es el momento de enfrentarnos al verdadero clímax de esta identidad toluqueña y actuar como verdaderos historiadores explorando la ciudad mítica del subsuelo. Ojo aquí porque es vital contrastar las leyendas urbanas con los hechos comprobados. Por un lado, tenemos la hipótesis popular. Todos han escuchado sobre esas inmensas rutas religiosas secretas para escapar durante la Guerra Cristera, ¿cierto? Pero, por otro lado, tenemos la hipótesis hidráulica. Los hallazgos técnicos de los arqueólogos modernos nos dicen que en realidad se trata de acueductos del siglo XVIII para manejar los escurrimientos del volcán. Leyenda contra ciencia pura y dura. Y fíjense que los investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México traen los datos duros. Esas bóvedas de ladrillo y piedra que salen de repente bajo el asfalto son en realidad sistemas hidráulicos fragmentados. Se usaban para el agua potable y para canalizar las corrientes salvajes del volcán hacia el río Verdiguel.
Técnicamente son espacios muy, pero muy estrechos para que pasara gente. Así que la idea de huidas humanas masivas dictadas por el folclore físicamente no cuadra. Aunque nuestro diario arqueológico marca una anomalía misteriosa, el llamado túnel en cruz. Se trata de una estructura única, de 4 brazos, mapeada justo debajo de la capilla exenta. Y esto es súper interesante, porque contradice por completo el patrón de los acueductos normales. Es exactamente este tipo de hallazgo simbólico el que hace que la leyenda de los pasajes religiosos, interconectados, siga vivita y coleando entre la gente. Crónicas de la cripta, historia oral y el más allá. Vamos a bajar nuestras linternas un momento y escuchar lo que nos cuentan las piedras, porque el duelo colectivo y las narrativas sobrenaturales son una parte enorme de la historia de esta ciudad. Entre la Merced y la escuela, los gritos y lamentos de niños ocultos aún resuenan en la oscuridad. Esa frase encierra el mito local más escalofriante con el que nos topamos, los niños de la Merced. Es un relato oral oscurísimo que asegura que hijos ilegítimos del clero eran emparedados, o sea, encerrados vivos en los muros de estas catacumbas. Es una historia pesadísima. Pero aquí entra nuestro deber histórico. Tenemos que aclarar, sin lugar a dudas, que hay cero evidencia forense de todo esto. Absolutamente ninguna prueba física de esta atrocidad. Sin embargo, el arraigo psicológico de este rumor es tan pero tan colosal que transformó unos simples sótanos históricos en lugares que la población considera malditos. Alteró para siempre la percepción del centro histórico. Y tenemos otro caso de terror buenísimo en el Panteón General. El general Nepomuceno Mirafuentes, un líder militar muy cruel del siglo XIX. Resulta que su familia tuvo que construir un monumento gigante de 4 metros que les costó 3,000 pesos en oro de la época. ¿Y todo para qué? Pues para sellar la tumba, porque los vigilantes juraban que el brazo fantasma del general intentaba salir repetidamente de su sepulcro. Pura historia oral convertida en piedra. Vamos a poner todo esto en contexto nacional para entenderlo mejor. Si miramos a Puebla, tienen túneles de defensa militar que hoy asombran a los turistas. Guanajuato tiene túneles mineros que funcionan perfecto como calles. La Paz tiene pasajes del siglo XVI. Pero Toluca es distinto. Su red de acueductos y criptas está muy fragmentada, casi destruida por las construcciones modernas. Por eso, cada pedacito que sale a la luz es un descubrimiento completamente accidental e invaluable. Arqueología del siglo XXI. Desenterrando la verdad hoy. Esta bitácora está muy lejos de cerrarse, porque los proyectos de infraestructura moderna de hoy en día siguen cortando y exponiendo la memoria enterrada de la ciudad. Y es que la Tierra nos sigue hablando. Apenas en enero de 2025 se anunció el hallazgo de una capilla colonial descansando sobre cimientos matlatzincas antiguos en el Cerro del Toloche. Además, en 2022, al excavar la Plaza de los Mártires, se mapeó el río Verdiguel. E incluso las megaobras del tren El Insurgente desenterraron rellenos históricos y muchísima piedra volcánica. Literalmente, la historia brota debajo de las retroexcavadoras. Así que, para ir cerrando nuestro diario de campo, la conclusión es súper contundente. Toluca es un auténtico palimpsesto urbano. Es una ciudad construida directamente sobre sus propias ruinas. Ya sea que esos túneles legendarios fueran solo ductos de agua o se volvieran refugios psicológicos a través de los mitos, son la prueba innegable de la tenaz resistencia y la memoria de toda una población a través de los siglos. Llegamos al final de nuestra exploración, pero la Gran Buda queda flotando. ¿Qué otros secretos aguardan bajo el asfalto? Mientras seguimos caminando por estas calles y los edificios siguen creciendo, ¿sobre qué otros misterios estamos parados justo en este momento? Para que podamos seguir escarbando y apoyando esta investigación histórica, por favor dejen un me gusta y compartan este reporte visual. Es la clave para seguir descubriendo todo lo que se oculta en la oscuridad.